Bueno, buenas noches. Para el proyecto de hoy vamos a utilizar una tapa de icopor, tijeras, un palillo grande, un exacto, una aguja, lápiz, una pistola de silicona, una barra de silicona, una jeringa de 5 cc o de 5 mililitros, un cordón de más o menos 1 metro de largo, regla y un pedazo de cartón. Bueno, para continuar con el proyecto vamos a quitar el émbolo de la jeringa porque esta parte no la vamos a utilizar. Entonces a esta jeringa le vamos a quitar este resto de jeringa, solo vamos a utilizar hasta donde dice 12 cc, hasta aquí más o menos, no se mira bien hasta aquí. Entonces posterior a eso vamos a insertar este palito en la punta de la jeringa. Si vamos a utilizar un palo más grueso, pues va a ser necesario con la punta de una tijera retiremos este pedacito que se nota aquí, que es el más pequeño, para que el agujero que se vaya a quedar pues quede más ancho y más amplio para poder insertar bien el palito. Bueno, ya le realicé el corte a la jeringa, entonces va a quedar una formita así más o menos pequeña, solo la punta de la jeringa. Vamos a continuar midiendo del palillo que les dije, más o menos 13 centímetros, 13 centímetros, y ya vamos a proceder a cortarlo. Marcamos y cortamos. Bueno, ya del palillo recortamos las medidas que habíamos tomado antes y quedó pues el palillo más pequeño. Vamos a proceder a aplicarle un poco de silicona en la punta del palillo e insertarla en la parte de la jeringa donde yo les había mencionado antes. Bueno, entonces vamos a proceder a aplicarle aquí la silicona para que quede bien fijado a la punta de la jeringa. Entonces va a quedar aquí muy bien fijado. De tal forma que no se vaya a salir, ¿vale? Entonces de esta forma va a quedar. Vamos a continuar demarcando la tapa de tal forma en que a la mitad más o menos separemos 1 centímetro, menos de un poquito del centímetro. Miremos a ver si se alcanza a ver aquí, de tal forma que va a quedar dividida. Se le van a quitar sus partes laterales y van a quedar 2 punticas. Entonces esto ya lo cortamos y vamos a seguir con otro, pues ya continuamos con la elaboración, pero es muy importante que queden paralelas para que la hélice tenga buen movimiento, buena como buena aerodinámica, ¿vale? Entonces después de realizados los cortes, la jeringa nos va a quedar de esta manera, unos cortes paralelos, porque aquí va a ser el acople con la hélice. Listo, ahora vamos a proceder a hacer la empuñadura del proyecto. Entonces vamos a coger el alambre dulce que les dije al principio y vamos a enrollarlo en 2 puntos diferentes, de tal forma que quede así, para que a la hora de coger nuestro proyecto nos sea fácil agarrarlo de aquí, ¿vale? Entonces este tiene que salir y ahorita lo vamos a fijar con una parte de los materiales que más adelante les digo. Ahora vamos a hacer dos círculos, se pueden hacer con un compás o con una moneda, no hay problema. Entonces los vamos a dibujar encima del cartón, ¿vale? Entonces los vamos a dibujar y vamos a proceder a cortarlas. Listo, aquí ya tenemos nuestras 2 esferitas, 2 círculos de cartón. Entonces vamos a ubicar la mitad, que es más o menos la mitad de mi
de mi círculo va estando aquí, ahí ya están marcadas. Entonces vamos a proceder a abrirles un hueco a las dos de más o menos el tamaño del palillo, que se puede con una punta de un exacto o de una tijera. Entonces ya realizados los orificios, yo los hice con la punta del exacto y los acabé de abrir con otro palillo grande para que queden del mismo ancho del artefacto que ya habíamos realizado antes, de este palito. Entonces ya tenemos los tres objetos que necesitamos para el mecanismo de despegue. De donde se agarra, el acople para la hélice y los topes para el mando. Bueno, ahora sí vamos a proceder a ensamblar nuestras partes. Entonces vamos a meter primero una parte del alambre. Después vamos a proceder a insertar una argollita de madera. Después vamos a insertar la otra parte del alambre. Y por último vamos a insertar la argollita de madera. De tal forma que miremos que este palito pueda circular fácilmente. Bueno, ya armado nuestro mando, vamos a fijar las arandelas con silicona, la de arriba en su base. Ya comprobamos que el palillo gira correctamente. Y la de abajo por encima. Para que cuando vaya a girar no vaya a tener ningún problema. Bueno, entonces vamos a proceder con amarrar el cordón que anteriormente les había dicho que más o menos tenía que medir como un metro de largo. Entonces vamos a proceder aquí a amarrar el cordón y lo vamos a enrollar en el eje. Listo, entonces ya acabamos de enrollar nuestro cordón. Miren que a la hora de alarlo comienza a rotar todo el eje, igual también el acople de la hélice. Entonces esto lo vamos a dejar un momento a un lado y vamos a proseguir a hacer la hélice. La hélice se realiza con una plantillita que es muy fácil de hacer. Se hace un círculo del tamaño de la hélice. Entonces vamos a tomar un compás y vamos a ver el diámetro que tiene. En el centro del círculo grande se le va a hacer un círculo más pequeño de más o menos un diámetro. Entonces de ahí vamos a partir a tomar medidas iguales y hacer otros cálculos, pero sencillamente es como ubicar bien las medidas y tomar una medida muy comparativa con los tres palitos que tiene este molde. Y ahí ya vamos a poder realizar las hélices de nuestro proyecto. Entonces, aquí, después de dibujarla, pues tomé esta y la señalé aquí porque intenté hacerla sin esta plantilla y pues el cambio fue radical. Entonces hay que tener en cuenta que las medidas y eso es muy importante. Ya voy a proceder a cortarla. Entonces apenas la corte, ya vamos a proceder con arreglar bien las partes de nuestra hélice para que pueda despegar. Entonces ya recorté mi plantilla, queda de esta forma. Entonces ahora vamos a centrar las dos piezas. Para eso vamos a necesitar la aguja que les mencioné antes. Puede ser la misma agujita que sacamos de la jeringa, pues por si no encontramos una aguja de las normales, de las comunes. Entonces con la agujita vamos a centrar nuestra hélice en el mando y vamos a señalar en qué parte van a quedar los acoples. Como este es icopor, pues me queda fácil señalarlo ahí solito donde van a quedar los acoples.
¿vale? Entonces vamos a realizar pues el debido marcado aquí y aquí, se muestra, ahí quedaron, y vamos a proceder a cortar esa parte del icopor. Listo, ya realizamos los cortes. Es muy importante que a la hora de poner nuestro mecanismo no se atore la hélice para que pueda, pues no se afecte el despegue, ¿vale? Entonces tiene que quedar de esta forma, tiene que quedar con unos huequitos que obviamente pues tengan buen agarre, pero que igual no vayan a interrumpir en el despegue de la hélice. Entonces, pues como este es icopor es mucho más fácil de moldear, entonces hacemos varias pruebas, de tal forma en que si está aferrado a algo, pues sea mucho más fácil de abrir, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo que de pronto alguna de los agujeros están como muy pequeños, entonces voy a proceder a ampliarlos un poquito. Ya después de hacer las correcciones pertinentes, pues podemos observar que aquí cae muy normalmente, sin ningún problema. Entonces vamos a proceder a realizarle aquí unos pequeños cortes entonces vamos a realizar unos cortes aquí donde está señalado en el mismo orden donde se alcanzan a ver las lineecitas, las demarcaciones con lápiz, para lograr el ángulo de ataque y que nuestra hélice pueda volar. Entonces estos cortes se le realizan en las aspas y vamos a proceder a realizárselos. Entonces después de realizados los cortes vamos a doblar el ángulo hacia abajo para que pues tenga el ángulo de ataque correcto y pueda despegar. Entonces, como vamos viendo aquí, pues el icopor es fácil de moldear. Aquí aquí se nota que ya va cogiendo su ángulo. Igual tenemos que tener cuidado que pues el icopor es un poco delicado, entonces tenemos que realizarlo con mucho cuidado. Entonces, listo, ya doblamos todas las aspas de nuestra hélice, entonces vamos a proceder a ensayarlo. Es muy importante que de igual forma los cortes de las aspas vayan en el mismo orden que se grabó el video, porque pues esto podría afectar que nuestro proyecto no despegue.